Buenas tardes a todos. Es verdaderamente un placer y un honor el dar inicio a esta conferencia y tener la responsabilidad de presentarles a alguien que realmente me deslumbró, realmente, en estos últimos 2 días que pasé con él. Pero antes, en nombre de Pearson, nos gustaría agradecerles a ustedes por aceptar nuestra invitación y asistir hoy. Nos gustaría agradecer también a la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos y a su directora general, María Blanco, por ofrecer sus instalaciones. La sala China Zorrilla es una sala hermosa. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta charla con ustedes. Y también nos gustaría agradecer a la Embajada de los Estados Unidos por apoyarnos, lo cual nos ha permitido llevar a cabo este evento y crear el entorno para que esto suceda. Así que voy a invitar a la señorita Clarisa González de la Embajada, que quiere decir unas breves palabras. Hola, quería decirles muchas gracias por asistir y poder crear este evento. Es un orgullo para nosotros trabajar con Pearson y poder llevar a cabo esta charla acerca del futuro de la educación en Uruguay, porque es un tema en el cual la Embajada se siente muy interesada, con ganas de trabajar junto con el Uruguay, con las autoridades, con los docentes y poder encontrar ideas, compartir nuestra experiencia, compartir su experiencia y saber cómo va a ser el futuro de la educación. Y especialmente estamos muy contentos por tener al doctor Mitra aquí. Uruguay ha estado trabajando mucho en cuanto a la tecnología, con el plan Ceibal, y mira hacia el futuro de la educación. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y estamos muy contentos de estar presentes. Bueno, entonces, unas breves palabras acerca del profesor Sugata Mitra. Él es profesor de Tecnologías de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación, Comunicaciones e Idiomas en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Es catedrático invitado en el MIT de los Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en Física en el Instituto de Tecnología de la India y en la actualidad el doctor Mitra se enfoca en el área de las ciencias cognitivas, de la información y de la tecnología de la educación. Ha trabajado en estas áreas, así como también en el campo de la física y energía por más de 30 años y tiene un interés especial en la ingeniería y en el desarrollo de software. Ha ganado premios importantes en estas áreas. Sus contribuciones incluyen un número de invenciones y aplicaciones de primera base. Entre muchas otras aplicaciones, a él se le atribuye el comienzo de la industria de publicaciones de base de datos, en especial la publicación de las páginas amarillas en la India y Bangladesh, así como también las primeras aplicaciones de multimedios digitales y la aplicación en la educación a partir del uso de la Internet en un país. Sus experimentos, conocidos como un agujero en la pared, con niños y el uso de la Internet, han sido publicados en todo el mundo desde el 99 y estoy seguro que muchos de ustedes han sumado al gran número de visitas que tienen sus videos en YouTube. Sus investigaciones actuales incluyen el uso de la Internet en la educación a distancia y en áreas rurales, la robótica educativa, así como también los sistemas de autoorganización y sistemas colaborativos en la Internet. Hoy en día, el profesor Mitra hablará acerca de algunas conclusiones del trabajo que él ha estado realizando, en especial lo que sucede en Uruguay, como decía Clarisa. Hemos trabajado con él en estos 2 días muy intensos en Colonia del Sacramento, recién llegamos de allí, y hablaremos acerca de reenfocar el rol del docente, de la docencia y del aprendizaje en el siglo XXI. Así que bienvenido, profesor Mitra. Buenas tardes.
Primero que nada, quiero pedirles disculpas, ya que no puedo hacer mi presentación en español. Estoy tratando de aprender, pero por ahora mi español es muy básico. Aunque sí sé algunas cosas. Sé que cuando uno está dubitativo, uno debe decir bueno. Y sé también que si uno quiere decir no de manera educada, debemos decir sí. Y si realmente lo que queremos decir es sí, entonces tenemos que decir sí, 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 sí. Eso es todo, hasta ahí llego. Entonces, el futuro de la educación. Esta charla cambia constantemente. Y si han visto alguno de los videos en internet, van a ver material que quizás hayan visto antes, pero también verán otro material que no han visto. Yo creo, cuando comencé con esta serie de disertaciones, muchas de ellas, pero particularmente esta, hace unos 3 o 4 años, era parte de un curso que yo hacía en la Universidad de Newcastle. Y básicamente se trataba acerca de estos experimentos que llamamos un agujero en la pared. Pero luego algunas cosas curiosas ocurrieron y eso es lo que les quiero contar ahora. Les quiero contar la secuencia, cómo ocurrió. Porque si alguno de ustedes son investigadores, van a saber que vista desde afuera, la investigación parece ser muchos detalles, muchas mediciones que miramos con una lupa, pero en realidad la investigación es como la vida real, fluye como el río de la Plata y no podemos predecir hacia dónde va. Así que esta es la historia de 30 años de esas vueltas y cambios. Para poder hablar del futuro de la educación, debemos saber de dónde provino. Y es algo muy interesante. Si pensamos, todos sabemos lo que es una escuela. Pero ¿quién la inventó? ¿Alguien la inventó? Y sí, alguien lo debe haber hecho. Alguien debe haber dicho, necesitamos un aula, docentes, estudiantes. Y traté de averiguarlo. Y les sorprenderá saber que no pude. No se puede saber. Volví en el tiempo a la primera ciudad en el mundo. Cuando pasamos de recolectores y de cazadores a la modalidad de agricultura, empezamos a formar aldeas y unimos las aldeas y formamos ciudades. La primera se llamaba Uruk y estaba ubicada en el extremo sur de lo que es hoy en día Irak, unos 7.000 años atrás. Muy antigua. Y por supuesto que hoy en día están en ruinas. Pero en el medio de estas, si uno tenía la suerte de poder ir, uno iba a ver una estructura inequívoca, una escuela. Estaba allí, aún en esa época. Pero no se ha escrito nada acerca de esto. La primera referencia de calidad acerca de la educación y de las escuelas viene de los griegos. Más o menos en el año 500 a.C., Platón escribió acerca de su profesor, de su maestro Sócrates. Y Sócrates juntaba a sus estudiantes y les hacía una pregunta. Y los estudiantes decían, bueno, qué pregunta más interesante, pero ¿cuál es la respuesta? Y Sócrates les decía, si yo supiera la respuesta, ¿por qué les preguntaría a ustedes? Bueno, las autoridades en esos días no les parecía para nada gracioso. De hecho, decían que esto es subversivo. Este tipo de trato a los estudiantes es un acto de subversivo. Y lo ejecutaron a Sócrates. Así que su mejor alumno, Platón, luego decidió que no iba a seguir los pasos de su maestro. Y Platón creó lo que se llamaba la academia. La academia era un edificio majestuoso, tenía auditorios, y Platón dijo, el profesor debe dictar el curso, no se puede parar solamente y decirles a los estudiantes, yo no sé la respuesta. Así que eso sucedió y el mejor alumno de Platón fue Aristóteles. Aristóteles inventó
Bueno, básicamente la filosofía occidental provino de esa academia, la física provino de esa academia. Pero el mejor alumno de Aristóteles, de manera sorprendente, no fue un filósofo. Su estudiante, un hombre muy conocido, se llamaba Alejandro. Y Alejandro, básicamente, bueno, conquistó el mundo entero. En el mundo medieval debían pensar, bueno, en esta escuela todo lo que necesitamos es un hombre mayor y una cantidad de chicos jóvenes y podemos obtener un conquistador. No se puede obtener nada más fácil que eso. Y así comenzó la escolarización. Entonces, bueno, hice una pequeña reconstrucción de eventos, pero más o menos es como se sucedieron las cosas. Sí tenemos cuentos más detallados acerca de lo que sucedió años después, en el siglo XIX. En el siglo XIX sucedió la época de los imperios. En el siglo XVII, XVIII, XIX, el imperio austrohúngaro, Prusia, etcétera, etcétera. Y el último y el más grande de estos imperios fue el imperio británico. Así que esta gente estaba tratando de dominar el mundo desde aquí. Debía ser difícil en esta pequeña isla y tratar de conquistar el mundo, así que deben haber tenido muchos problemas administrativos, por ejemplo, mandar 600 soldados para acá, un gobernador a Nueva Zelanda, el juez de Canadá justo acaba de suicidarse y necesitamos mandar a alguien más, en fin. ¿Cómo podían gestionar estas situaciones? Pero los victorianos, quienes eran grandes ingenieros, divisaron un sistema que era tan sólido que se mantiene en pie hasta hoy. El sistema victoriano. Suena conocido, ¿verdad? Igual a ustedes, iguales a mí. Entonces, esto es más o menos las instituciones de las cuales todos provenimos, algo similar. Pero ¿cuál era la función? Muchas veces no pensamos en el pasado. ¿Por qué se crearon? Recuerden que se creó para dirigir un imperio. Para dirigir un imperio se necesita una única cosa. Tenemos las escuelas y debemos producir esa única cosa que necesita el imperio. Esto es personas idénticas, ¿sí? Personas que visten con trajes oscuros, usan corbata, son obedientes, son elocuentes, etcétera, etcétera, y son idénticos los unos a los otros, porque siempre obtienen 50 de cada 100 en todo. Necesitamos más personas idénticas. Son tan idénticas que la ropa que visten se llaman uniformes. Cuando terminó la era de los imperios y vino la revolución industrial, todo el movimiento se trasladó hacia los Estados Unidos y los jefes de las grandes industrias decían, bueno, esto es fantástico, necesitamos personas idénticas. Y el sistema continuó. Pero, como ustedes saben, a las personas por algún motivo no nos gusta ser idénticas. Nosotros, mírense los unos a los otros. Ustedes van a entender lo que yo quiero decir por personas idénticas. Pero no nos gusta. Si nosotros tuviéramos la opción, no seríamos idénticos. Así que vuelvo en la historia y me pregunto, ¿no hubo grupos de gente joven que expresara sus inquietudes acerca de ser idénticos? Y lo encontré. Los primeros que encontré fue en el siglo XIX, en Bangkok. En el medio del Imperio Británico, un puñado de chicos jóvenes dijeron, nos vamos a cambiar los apellidos, porque nuestros apellidos son utilizados para etiquetarnos y nos los vamos a cambiar a una palabra que quiere decir libre como el viento. Así que si, por ejemplo, tu nombre era Lisa y alguien te pregunta cómo te llamas, vas a decir Lisa, libre como el viento. Y compusieron música, se dejaron crecer el pelo y fumaban marihuana. El imperio los neutralizó.
100 años después, en los 60, lo mismo ocurrió en los Estados Unidos. Un montón de chicos jóvenes se graduaron, salieron de la universidad, se dejaron crecer el pelo, usaban flores en el pelo y decían que las mujeres debían poder usar pantalones. Bueno, y hay muchas de ustedes hoy en día que están vistiendo pantalones. Así que esa fue la contribución de mi generación. Entonces vemos que ha habido descontento, inconformidad, y también lo hay hoy en día, pero por otras razones distintas que ya vamos a comentar. Entonces, miremos ahora nuestra época, el siglo XXI. Esta es una foto de Uruguay del año pasado. Entonces, ¿qué sucede en este siglo? ¿Qué cambió? ¿Qué va a cambiar? Hace un par de semanas se publicó un artículo en un periódico que decía 150 estudiantes de Harvard estaban copiando. Cuando leí este artículo dije, esto no puede ser, debe haber un error, porque son personas muy inteligentes las que van a Harvard y puede ser que 150 de ellas estuvieran copiando simultáneamente, y escribí eso en mi perfil de Facebook y tuve suerte porque el próximo día vi este título en el periódico que decía que los estudiantes no sabían que estaban copiando, que se les había asignado una tarea en donde se les dijo que podían colaborar los unos con los otros, que se les había dicho que se podía usar y de hecho se fomentaba el uso de la internet. Entonces uno de nosotros escribió el documento y lo subió a una página web. Cuando uno lo sube a una página web, esto es un recurso digital y el resto de nosotros simplemente lo bajó. ¿Y qué podemos hacer con esto? Entonces nos encontramos ante un problema. Y vamos a encontrar personas que digan, no queremos ser idénticos. Así que la escolarización de este contexto militar e industrial está pasada de moda. Nosotros podemos preocuparnos por esto, pero esto sucede, las cosas pasan de moda. Si pensamos hace unos 100 años más o menos, teníamos estos carruajes que eran muy lindos, con grandes ruedas, con incrustaciones de cobre, madera brillante, un caballo árabe muy lindo y el conductor con su sombrero y todo. Quizás los extrañemos, pero están pasados de moda, ya no existen más. La escolarización está en esta misma situación. Miremos otra cosa. Algunos de ustedes, quizás muy pocos de ustedes aquí, van a recordar un aparato que se llamaba el radiograma. El radiograma era un gran mueble, más o menos de este tamaño, que lo solíamos tener en el living. Tenía un tocadiscos de un lado y una radio grande del otro. Quien lo tuviera estaba muy orgulloso de él. En mi casa teníamos uno y mi madre estaba muy orgullosa y se los mostraba a todos los vecinos que no tenían uno. Entonces, luego de 10 años, surgió el grabador, que pesaba unos 20 kilos, y todos dijimos, bueno, qué fantástico, miren esta tecnología, ahora podemos sacar el radiograma, de ponerlo de una habitación y ponerla en otra. Y movimos al radiograma. Luego Sony inventó el Walkman. Y yo recuerdo que mi padre decía, ¿por qué alguien quiere llevar el radiograma en sus bolsillos? Y él realmente no entendía cómo podíamos transportar el radiograma. Pero el Walkman también desapareció y se transformó en un aparatito muy pequeño que llamamos el MP3, que es tan barato y tan pequeño que podemos perder el radiograma. Se te puede caer del bolsillo, que perdí mi radiograma. Pero eso no fue el final. ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió al radiograma? Y es la historia más particular. El MP3 desapareció. Desapareció en una nube de ceros y unos y lo subimos a la internet. Hoy en día, cualquier aparato que uno conecte a la internet puede reproducir música. ¿Qué sucedió con el radiograma? Es lo que solíamos
lo que nos solían contar las historias de hadas se desmaterializó, desapareció. ¿Cuántas otras cosas se han desmaterializado? Lo primero que me viene a la mente son los bancos. Todavía tienen estos grandes edificios que nos muestran que son sólidos y que tienen mucho dinero, pero ¿qué les dicen a sus clientes? Les dicen, no vengan aquí, porque todo nuestro dinero, todas nuestras posesiones se están desmaterializando. Todos nuestros ahorros, sí, están allí, solo una cantidad de unos y ceros que están en algún lado. Todavía llevamos con nosotros algunas reliquias de estas instituciones financieras. Por ejemplo, esta es una de ellas. No tiene ninguna utilidad. El 90% de las cosas que tengo acá no las uso, no tengo dinero conmigo. Básicamente lo que uno necesita es una pequeña tarjeta y listo, es lo único que uso. Entonces el dinero se ha desmaterializado. ¿Qué más? Otra institución tradicional, el agente de viajes. También se ha desmaterializado. No lo necesitamos. Debemos recordar cuántas otras instituciones están en la misma posición, se están desmaterializando. Y si bien nos parece gracioso estas porque no son cercanas a nosotros, no somos bancarios, no somos agentes de viaje, pero ¿qué pasa si la institución educativa se desmaterializa? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué piensan? Vamos a hacer una pequeña historia. Yo me voy de acá y alquilo una oficina en algún lugar, en una de las calles principales aquí en Montevideo, y pongo un cartel que dice Sugata Mitra, contador. Yo no sé nada acerca de la contabilidad, pero tengo mi escritorio en mi oficina y abajo del escritorio tengo una pantalla con Google. Y también inventé un pequeño dispositivo que es como un teclado invisible, así que puedo tipear la información. Así que ustedes son mis clientes y vienen. Y me dicen, señor Mitra, tengo un problema con mi balance general. Y yo les digo, ¿un problema con qué? Y ustedes me dicen mi balance general. Bueno, bien, tu balance general. Tenés una impresión, tenés un documento impreso. Si me lo dejas, te lo soluciono para mañana. Ustedes se van y yo entro a la internet. Primero busco qué es un balance general porque no sé. ¿Y cuáles son los problemas generales que podemos tener con un balance general? Si hay un contador conectado, me conecto en Skype, me conecto en foros y para el próximo día, cuando ustedes vienen, les solucioné el problema. Ustedes me pagan, todo bien, y luego le cuentan a sus amigos, ¿conoces a este nuevo contador, Sugata Mitra? Es muy particular, cuando le hablas, él mira para abajo y mueve sus dedos y habla muy lento. Hay algo raro con él, pero bueno, básicamente solucionó mi problema. El próximo día viene un cliente nuevo. Ahora, escuchen esto. Él me dice, tengo un problema con mi balance general. Ahora, ¿yo voy a buscar qué quiere decir balance general? No, porque ya lo hice ayer. Entonces, busco el resto de la información. Así que estoy fingiendo ser un contador y lo puedo hacer por un año. Ahora la gente de Montevideo me conocen, dicen, este contador, Sugata Mitra, es un poco lento, pero es un buen contador. Bueno, pasan 5 años y ahora todos los periódicos de Uruguay dicen Sugata Mitra, el contador más brillante de la ciudad. Así que estoy fingiendo, estoy aparentando. O podría ser que uno se convierte en eso que aparentaba ser. Podría ser esa la base de la educación en sí. Si algunos de ustedes son docentes, el día que se graduaron y tenían el diploma en mano, licenciatura en educación, ustedes no estaban, de cierto modo, fingiendo ser docentes. Quizás 10 años después, si ustedes recuerdan ese día, dice, esa jovencita no era una docente, ahora sí sé lo que es ser un maestro. Así comenzamos aparentando y luego nos convertimos en eso. Es así como sucede.
Así que ahora volvamos 13 años atrás a un mundo que era distinto. Recién las computadoras empezaban a ingresar en los hogares de la India y eran muy caras, así que básicamente solo los jóvenes de familias acaudaladas tenían acceso. Y estaba empezando a desarrollarse la industria de desarrollo de software. Yo trabajaba en esa industria y debía enseñarle a las personas cómo desarrollar software. Estos son cursos muy caros y básicamente solo los jóvenes acaudalados tenían acceso a estos cursos. Pero afuera de mi oficina había un gran barrio pobre. Y yo me preguntaba, ¿cómo sé cuántos desarrolladores de software potenciales hay en ese barrio? Pero no sé que están ahí porque nadie visita este barrio. Generalmente los docentes buenos no van a lugares malos. Es lamentable, es una pena, pero esto sucede así. Los docentes buenos van a esas escuelas que son tan buenas que básicamente no los necesitan. Pero en fin, eso es un problema social. Lo que yo quería en esos días era saber ¿qué sucedería si yo le daba a estos niños una computadora? Y me decían, ¿con qué propósito? ¿La van a romper? ¿La van a tratar de vender? Y ese tipo de cosas. Pero en fin, yo quería hacerlo y seguí el ejemplo de los bancos. Los bancos eran y son las únicas las únicas instituciones que ponen computadoras en el al aire libre. Así que hice como una máquina casera, con madera, era 90 centímetros de alto más o menos, y la empotré en una de las paredes de este barrio pobre. Tenía internet en inglés, tenía una pantalla táctil, no tenía teclado y la dejé ahí. Una cantidad de chicos se acercaron y me preguntaban qué era. Yo les decía, no sé. Me preguntaban, ¿para quién es? Yo les decía, no sé. ¿La podemos tocar? Yo les decía, no sé. Ellos me decían, ¿pero no nos vas a contar nada? Y yo les dije que no. Así que me fui y les dije que la cuidaran y quería saber qué sucedía después. Unos días después vino un alumno y me dijo, ¿sabías que estos niños están usando la internet, están navegando, se están enseñando los unos a los otros? Y yo les dije que era imposible, los niños no sabían inglés, no sabían lo que es la internet, no sabían lo que era una computadora. ¿Cómo pueden ser que están navegando? Mi alumno me dijo, bueno, quizás alguno de nosotros pasó por ahí y vio a los niños en la computadora y les enseñó a usar el mouse y les enseñó a usar la pantalla táctil. Entonces dije, sí, eso es lo más creíble, eso debe haber sucedido. Entonces elegí otro pueblo, a unos 300 kilómetros en las afueras de Delhi. Esto sucedía en Nueva Delhi. Unos 300 kilómetros afuera de Delhi, en un área muy rural de la India. Encontré esta pequeña aldea en un lugar que es tan remoto, tan aislado, que no hay ninguna posibilidad de que un desarrollador de software vaya a visitar esa aldea. Así que puse esa computadora en la pared y la dejé. No había ningún lugar donde yo me pudiera quedar, así que me fui. Luego de unos meses volví y encontré a los niños que estaban jugando en la computadora y en cuanto me vieron, dijeron, qué suerte que volviste porque necesitamos un procesador más rápido y un mouse mejor. Y les pregunté, ¿pero cómo saben? ¿Dónde aprendieron estas palabras? Y ellos me dijeron algo muy lindo, muy interesante para los docentes. Dijeron, tú nos diste una máquina, no sabían que se llamaba computadora, nos diste una máquina que funciona solamente en inglés, así que tuvimos que aprender inglés para poder usarla. Esta fue la primera vez que realmente me di cuenta. Ellos aprendieron por sus propios medios. Entonces, bueno, ¿qué otra opción tenían? Me estaban diciendo cuál era el problema. Nadie nos podía enseñar inglés, así que fuimos autodidactas. ¿Por qué hicieron el esfuerzo? Porque esa máquina era fantástica. Así que, con esa interrogante en mi mente de que ellos aprendieron por sus propios medios, decidí publicar este experimento y recibí mucha atención de todas partes del mundo y pude replicar el experimento 22 o 23 veces a lo largo de toda la India para ver si desde un punto de vista estadístico estos resultados eran válidos o si tuve suerte. Estos años fueron muy interesantes y les voy a mostrar un pequeño pantallazo de esto.
Este es un niño de 8 años y su alumno, el niño de 6 años. Están en la mitad del desierto. Parece muy básico visto desde hoy en día, pero recuerden que esto sucedía sin ningún tipo de supervisión en un idioma que no es el de ellos. Esos juegos no estaban instalados en la computadora, sino que ellos lo bajaron y lo instalaron en esa computadora. Medimos el proceso en una escala de suficiencia informática y obtuvimos esto. En 9 meses, los grupos de niños aprendían a utilizar las computadoras y la Internet a un nivel igual al que tiene una secretaria promedio. Podían hacer las mismas cosas. Ahora, cuando esto surgió, todo el mundo empezó a decir, bueno, acá está sucediendo algo que no entendemos. Por lo cual decidí en ese entonces seguir adelante con esta investigación, porque si podían alcanzar estos logros, ¿cuánto más podían aprender por sí mismos? Así que, por supuesto, hoy en día todos conocen esta historia, pero no en el momento que estos chicos podían aprender por sus propios medios a utilizar las computadoras y la Internet. Y empecé también a investigar otras materias. Hay muchos CDs y mucho material publicado acerca de esto. Podían estudiar física, podían mejorar su pronunciación, podían trabajar en el idioma inglés, podían trabajar en matemáticas por sus propios medios. Así que pensé, ¿qué sucede aquí? ¿Qué nos está tratando de explicar esta experiencia? ¿Por qué nadie lo vio o lo analizó antes? Y por supuesto, lo que estaba faltando era la Internet. Era una verdad que estaba ante nosotros. Así que luego de 3 o 4 años, concluimos que los niños que utilizaban la Internet podían lograr estas metas educativas por sus propios medios. Hasta ese entonces yo tenía muchos amigos que eran docentes, pero ahora ya están más distanciados, más sombríos. Sin embargo, había otra pregunta que muchas personas me hacían y me decían, ¿qué sucede en estos pueblos donde has instalado las computadoras? Y yo no tenía los medios para hacer esta investigación. Estas áreas eran tan lejanas que yo no podía hacer un seguimiento individual a los niños, no tenía los recursos. Pero tuve suerte porque una documentalista de la India, que estaba manejando básicamente por toda la India, llegó a una pequeña aldea y mientras pasaba por esta aldea, ella me dijo después, vi en un muro de la aldea 2 computadoras que estaban muy sucias pero que funcionaban y vi que había muchos niños alrededor. Ella se bajó del auto, se acercó a los niños y les preguntó, ¿qué es esto? Y los niños le dijeron, no, estas son para niños, no son para vos. Así que ella dijo, está bien, lo entiendo. Pero, ¿de dónde sacaron estas computadoras? Los niños me dijeron que no sabían, que hacía muchos años vino un hombre de Nueva Delhi y que puso estas computadoras en el muro y que nunca más volvió. Así que ella lo que había encontrado es una de mis aldeas. Y luego se quedó en esa aldea e hizo una investigación e hizo un video. Y les voy a mostrar un video de unos 3 o 4 minutos que creo que van a disfrutar de algunos alumnos muy fantásticos y realmente un docente fantástico. Mi pequeña aldea se encuentra cerca de Goa. Está ubicada entre el mar Arábigo y los cerros de Sahyadri.
Es un lugar muy aislado. En el 2002, NIT y ISIC, estos bancos instalaron puestos en nuestras escuelas. Su objetivo era ver cómo estos niños podían utilizar las computadoras, cómo podían utilizar las computadoras en estos puestos 2 horas antes de que comenzara el horario escolar. Solo había 2 computadoras para 20 niños y la debían compartir. Ninguna de las 2 computadoras tenía un mouse. Inicialmente los niños solamente jugaban en las computadoras. Y gradualmente se juntaban más y más niños alrededor de las mismas. Comenzaban a jugar estos juegos, pero después se cansaron de los juegos y abrían otros programas como Paint, por ejemplo. Yo estaba en el 7º grado cuando instalaron estas computadoras. Al principio no sabía qué hacer con ellas. Nunca había visto una computadora antes en mi vida. Y luego empecé a utilizar la internet. En comparación con estos puestos, con las computadoras que siempre las podíamos utilizar, estos niños se dieron cuenta que podían utilizar el buscador. A nosotros nos gustaba mucho utilizar estas computadoras en estos puestos. Como solo había 2 y éramos muchos alumnos para utilizarlas, debíamos compartirlas. Las personas caminaban 4 kilómetros para poder obtener agua. Con esta agua cosechaban y no tenían ningún problema. Yo busqué mi aldea donde estaba ubicada, acá lo busqué en Google Earth. Y aquí está, este pequeño lago, ahí está mi aldea. Utilicé esta foto satélite para poder hacerle el seguimiento al agua. Y vi que recolectar el agua en este punto era más eficiente, iba a aumentar el nivel del agua, por lo cual planeamos hacer una fosa de agua y a partir de esta foto de satélite pudimos medir la distancia, medimos la distancia de un canal que salía del lago para poder cavar nuestra fosa. Luego calculamos la diferencia de altura entre estos 2 puntos. Había una diferencia de 14 pies entre el lago y el lugar donde íbamos a cavar el pozo. Dedujimos que si hacíamos un pozo de 14 pies de profundidad, podíamos encontrar el nivel del agua. Así fue lo que hicimos. Encontramos el agua a 16 pies de profundidad. Cuando uno navega a la internet, un día encontré esta revista New Scientist Magazine y me empecé a interesar en los artículos de ADN y de genética desde que yo era muy chico. Yo leía estos artículos y me comencé a interesar en esta área. Luego de la escuela decidí seguir estudiando biotecnología. Arun Chavan luego estudió un programa de doctorado en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Entonces, 2 computadoras en un muro es básicamente lo que teníamos. Lo que vi era que, no sé si esto sucedió en todos los pueblos, pero tuvimos un efecto desproporcionado. Lo que les brindamos era nada comparado con lo que obtuvimos. Como ustedes saben, mi educación comenzó en el área de la física, y en la física sabemos que cuando
Un estímulo pequeño causa un resultado desproporcionalmente grande. Lo que tenemos ante nosotros es un sistema autoorganizado. Se llama también el efecto mariposa. Quizás han leído, una mariposa aletea y en algún otro lugar 6 meses después sucede un tsunami. Así que empecé a pensar, ¿podría ser que el aprendizaje también es un sistema autoorganizado? Y este es el motivo por el cual vemos que tenemos resultados tan desproporcionados. Cuando volví a la Universidad de Newcastle, el cuerpo docente se mostraba muy escéptico en el 2006. En el 2006 fue cuando yo ingresé a la universidad porque se habían asignado fondos en la universidad para mejorar la educación en la India, así que me llamaron para trabajar allí. Así que yo formulé esta pregunta. Bien, las metas educativas están bien, pero ¿qué tanto podemos lograr? ¿Tú estás diciendo que ellos pueden hacer todo por sí solos? En ese momento no sabía la respuesta, así que diseñé un experimento para encontrarla. Fue un experimento que estaba diseñado para fallar. ¿Puede ser que los chicos de la India que hablan tamil pueden aprender acerca de la replicación del ADN por sí solos por medio de la Internet? ¿Qué pregunta más fantástica?, me dije yo. Les di una prueba y van a obtener un 0 al principio, luego de unos meses les voy a poner otra prueba y van a tener otro 0, y supuse que mi conclusión iba a ser que necesitábamos docentes. Bueno, encontré una aldea en India que se llamaba Kuppam. Hacía unos años ya había puesto 2 computadoras allí, así que los niños ya conocían las computadoras. En esas computadoras bajaron directamente información acerca de la genética, replicación del ADN y un montón de lecciones. Bueno, llamé a un par de niños, el número de mi muestra era 23, teníamos niños de unos 12 años que hablaban tamil y les dije, bueno, esta información es muy interesante, pero está toda en inglés. Entonces los niños me dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que yo entienda esto si está todo en inglés? Tiene palabras difíciles, tiene diagramas de química. ¿Qué podemos hacer? Así que yo utilicé mi conocimiento pedagógico y les dije, no sé, no tengo ni idea. Y me voy. Entonces los dejé y les dije que hicieran lo que les parecía. Regresé a los 2 meses, les hice una prueba, obtuvieron estadísticamente un 0. Les pregunté qué había pasado cuando se acercaron muy silenciosos y me dijeron que no habían entendido absolutamente nada. Entonces les pregunté, ¿qué fue lo que hicieron? Miraron una página web y así llegaron a la conclusión de que no entendieron nada. Me dijeron, no, nos juntamos, discutimos todos los días, pero igual no entendimos nada. Les dije, ¿cómo es posible? No estaban entendiendo absolutamente nada, pero aún así por 2 meses se juntaron todos los días y lo discutieron. Así que esta chica de 12 años me dijo en una mezcla de tamil e india, aparte del hecho que la replicación inexacta de la molécula del ADN causa trastornos genéticos, no entendimos absolutamente nada más. Y allí aprendí mi segunda lección de la educación primaria. La primera es que somos autodidactas. Y la segunda es que los niños se autoimponen objetivos mucho más altos que lo que los docentes esperan de ellos. Si un niño de 8 años les dice que no puede hacer algo, no lo tomen tan al pie de la letra. Probablemente sí lo puede hacer, pero está pensando en un objetivo inalcanzable. Así que les hice otra prueba y lo quería medir. Llegamos de un 0 al 30% en 2 meses. Recuerden el contexto, niños en un clima muy caluroso, leyendo acerca de genética y de la biotecnología en inglés a partir de una pantalla empotrada en un muro. Fuimos de un 0 a un 30%, pero no podía volver a Inglaterra con estos resultados, porque según el sistema victoriano, un 30% quiere decir que reprobaron. Necesito un 50% para obtener un resultado de aprobación. ¿Cómo puedo llegar al 50%?
encontré una ONG local en donde trabajaba una contadora de 22 o 23 años que era muy amiga de los niños. Así que le pregunté a esta chica, ¿podés enseñarles un poquito más acerca de la biotecnología para que los niños puedan pasar la prueba? Ella me dijo, no, yo no tuve clases de ciencia en la escuela, no tengo ni idea qué es lo que hacen estos niños todo el día en las computadoras, no sé qué es lo que están haciendo. Así que le dije a la muchacha, utiliza el método de la abuela. Y la chica me dijo, ¿qué es el método de la abuela? Yo les dije, párate atrás de ellos y cada vez que hagan algo, les decís, qué bueno, fantástico. ¿Cómo hiciste eso? Qué chico tan brillante. Cuando yo tenía tu edad, no podía haber hecho lo mismo que estás haciendo tú. Todos ustedes tienen abuelas, saben a lo que me refiero. Y ella hizo un trabajo fantástico en estos 2 meses y los resultados subieron al 50%. Yo usaba una escuela de control en Nueva Delhi con un docente calificado y Koopman pudo obtener los mismos resultados que ellos. Y cuando vi esto, vi que había una forma de nivelar el campo de juego, que existía un modo y que todavía no lo conocíamos. Así que volví a Inglaterra buscando abuelas. Dicho sea de paso, esa película ¿Quién quiere ser millonario? De la India, la persona que escribió el libreto fue entrevistado en la televisión y le preguntaron ¿por qué escribiste este libro? Y él dijo, hay una persona llamado Sugata Mitra y hizo un experimento que me llevó a escribir esta película. Así que de un día a otro me transformé en una celebridad, una persona famosa y lamentablemente me dijeron el profesor de los barrios pobres. Pero lo que quería era encontrar abuelas. Si tú sos una abuela inglesa y tenés banda ancha y una página web y me puedes brindar 1 hora de tu tiempo por semana, comunícate conmigo. Bueno, 200 se comunicaron conmigo. Conozco a más abuelas inglesas que cualquier otra persona en el mundo. No se rían, soy muy afortunado. En realidad no son todas abuelas, hay hombres, mujeres, jóvenes, adultos, pero mis alumnos de la universidad querían llamarse la nube de las abuelas, el grupo de las abuelas. Así que ellas se sientan frente a la computadora y si hay problemas en cualquier escuela alrededor del mundo, a través de Skype, la abuela aparece proyectada en la pared del aula. En realidad lo que hace es que una vez por semana les lee cuentos de hadas y tiene conversaciones con ellos. Realmente es una situación en donde todos ganamos. Aquí tenemos mujeres que han sido docentes por 20, 30 años y se jubilan y se sienten aburridas, no tienen... Como una de ellas me dijo, profesor Mitra, usted volvió o me devolvió las voces de los niños y las trajo a mi casa, porque en su pared se veían proyectados todos estos niños que la llamaban, le decían, vení a ayudarnos. Por lo tanto decidí que era necesario. Si existe un método que sea distinto, es necesario que llevemos el experimento de un agujero en la pared y lo llevemos hacia el aula. ¿Cómo hacemos? Movemos los muebles, reducimos la cantidad de computadoras y lo que necesitamos es varias personas alrededor de una única computadora. ¿Qué más tiene este experimento, un agujero en la pared? No tiene un docente. Así que una vez que damos el entorno apropiado, el docente debe retirarse. ¿Con qué los deja a los niños? Los deja con una pregunta, les formula una pregunta. Lo que me di cuenta es que el tipo de pregunta es importante. Si les dicen, niños, ¿de qué se trata el ciclo del agua? Bueno, lo que vamos a tener es una clase sumamente aburrida. Por otro lado, si les damos todas estas computadoras, ellos se preguntan qué vamos a hacer, les interesa, y les preguntamos, ¿por qué cae el agua del cielo? ¿Hay una canilla por allí arriba?
Así que los niños se van a mirar entre ellos y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Y como docente les digo, bueno, les cuento más tarde y me retiro del aula. Una vez que vuelvan, van a ver que descubrieron qué sucede con el ciclo del agua. Esto se llama un entorno de aprendizaje autoorganizado. Podemos contar con el grupo de abuelas, podemos tener educación a la distancia, o también esto es un método muy apropiado si su docente faltó ese día a la escuela, se puede llamar a las abuelas. La BBC hizo un pequeño documental de este grupo de unos 5 minutos. Val Altman y Debbie Mann son parte de este nuevo enfoque revolucionario a la educación global. Una vez por semana se conectan a sus computadoras para hablarles, para leerles y para jugar con niños de partes remotas de la India. Hola, mi nombre es Debbie y yo vivo en Loughborough, que queda en la mitad de Inglaterra. ¿Pueden ver esta foto? Sí. ¿Qué es? Es un oso. Esta educación, este proyecto educativo fue creado por Sugata Mitra, que es de India y comenzó a trabajar en la Universidad de Newcastle hace 4 años. ¿Cuál es el problema que usted está tratando de solucionar? Podemos ver lugares en los cuales no es posible construir una escuela. Estos lugares existen alrededor del mundo. Y aún más, podemos tener lugares en donde sí existen escuelas, pero los docentes que son realmente buenos no pueden ir o no quieren ir. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos niños y ese es el problema que estoy tratando de solucionar. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó hace 12 años. En ese momento yo estaba trabajando en Nueva Delhi y estaba capacitando a alumnos para programar computadoras. Solamente los niños de familias acaudaladas podían tomar parte de estos cursos que eran muy caros, pero los niños pobres no podían hacerlo. Pero no había nada que pudiera evitar que los niños de barrios pobres tuvieran las habilidades para programar. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si yo pongo como un cajero automático con una computadora en estos barrios? Lo que Sugata observó es que los niños se acercaban a estas computadoras sin ningún conocimiento informático y poco inglés, aprendían por sí mismos a utilizarlas. Cuando les pregunté, ellos me decían, bueno, tú nos diste una computadora que funciona en inglés, entonces debemos aprender inglés para poder utilizarla. Suena muy simple, pero realmente eso es lo que estaban haciendo. Lo que aprendí luego de esos primeros 5 años es que los grupos de niños, si se les da acceso a una computadora en un entorno sin ningún tipo de supervisión, pueden ser autodidactas y aprender a usarlas. Sugata luego continuó con estos experimentos a ver cómo afectaba el aprendizaje de los niños. Le pedí a una chica que era amiga de los niños de esta aldea, le pedí que utilizara lo que yo ahora le digo, el método de las abuelas. Esto es, pararse atrás de los niños y admirarlos. Cada vez que hacen algo, le decimos, qué bueno, qué fantástico, yo no lo podría haber hecho, yo no lo podría haber encontrado. A los niños les encanta eso y les gusta mostrarse. Cuando volví a Inglaterra, empecé a reclutar, digamos, a estas abuelas que tuvieran internet y que estuvieran dispuestas a brindarme 1 hora de su tiempo todas las semanas gratis. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es brindar ese empuje a los niños, admirándolos. Eso es lo que estoy tratando de lograr en la India, utilizando a las abuelas inglesas, la nube de las abuelas. Ahora tenemos unas 200 personas alrededor del Reino Unido en este grupo. No es necesario que seas una abuela para participar. ¿Me podés decir qué es esto que tengo en la cabeza y quién la utiliza? La reina, sí, perfecto. Hola, yo soy Tim. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vieron cómo les fue al jugador Rooney en fútbol? ¿Qué tipo de oso se parece a Wayne Rooney?
Sí, está bien tu respuesta. Hay tantos niños alrededor del mundo que no tienen acceso a la educación debido a que viven en áreas muy pobres o rurales o remotas. ¿Me pueden decir cómo caen las hojas de los árboles? Esta foto es cerca de mi casa. Gracias a la tecnología podemos llegar a estos niños pobres. Los nuevos métodos de enseñanza de Sugata llegan a nuestras costas. Esta es la escuela donde sucedió el primer experimento en Gateshead. El proceso es que tomamos un grupo de niños, les pedimos que se agrupen de a 4. Cada grupo de 4 niños puede utilizar una computadora con conexión a internet. Y luego disparamos el sistema con una pregunta. Esa pregunta es sumamente importante. Lo que yo quiero que me digan es: ¿de dónde viene el idioma? ¿Dónde vas a buscar? De los científicos. El idioma se origina con los científicos. Ahí busca, ¿de dónde viene el idioma? ¿Dónde lo buscaste? ¿En Wiki Answers? ¿No sería más fácil que tu maestra te diga la respuesta? No, no es más rápido porque de ese modo no vamos a aprender. Si yo veo que tengo una pregunta difícil, cuando encuentro el resultado, la respuesta, me siento mucho mejor conmigo misma. Al principio yo dudaba acerca de si esto realmente era eficiente y si los niños estaban aprendiendo, pero los niños lo disfrutan. ¿Pero realmente están aprendiendo? Hay muchísima información acá. Yo no podría haber obtenido tanta información como tú. Así que esperé unos 2 o 3 meses, volví con los mismos niños y les hice las mismas preguntas, pero les dije que debían contestarlas individualmente. Y vi que realmente estaban dando las respuestas correctas. Y tienen como una memoria fotográfica, digamos. O sea que tiendo a pensar que lo que estamos viendo acá realmente es aprendizaje y está sucediendo a través de un mecanismo que es muy distinto al modelo existente de cómo educamos a nuestros niños. Experts who study language know that there is no simple answer that explains what words came from. Aquí, con todas las escuelas que tenemos, la Internet le permite a los niños experimentar con las distintas formas de aprendizaje, pero lo importante de la tecnología y los resultados importantes vemos en los países en desarrollo y en la posibilidad de crear esta legión de docentes que básicamente pueden tener acceso a cualquier parte del mundo. Entonces, en resumen, ese fue nuestro trabajo. Cuando comenzaron, fue un viaje largo, con muchas vueltas, pero los docentes alrededor del mundo están comenzando a utilizar este sistema. ¿Cómo sucedió? También es muy interesante. La escuela con la que yo trabajaba, en un área muy pequeña llamada Gateshead en Inglaterra, los docentes empezaron a hablar los unos con los otros y decían, bueno, esto es demasiado bueno para ser real. ¿Cómo sucede? Entonces ellos hablaban con sus otros colegas y en otra escuela su director me llamó y me pidió que les mostrara cómo hacer esto. Y así los docentes empezaron a viajar de una escuela a otra y a difundir el sistema. Desde el sur de Inglaterra me llamaron, muchas escuelas comenzaron a experimentar con este sistema y también empezaron a llamar desde Europa, de Alemania, Italia, etcétera. Así que les mostré a ellos, les conté la historia, luego me llamaron de Australia, de China, de Sudamérica y luego de los Estados Unidos. Ya perdí la cuenta cuántas escuelas están utilizando este sistema que también adaptaban a sus propios sistemas, pero hasta ahora ni una sola escuela me ha dicho que esto no funcionó. Así que parece ser viable. Y tengo muy pocos amigos ahora que son docentes, quedan muy pocos.
No puedo evitarlo. Ustedes vieron los experimentos, se han publicado, han sido medidos, han sido evaluados por los otros docentes. Y esta es la conclusión. Los niños pueden ser autodidactas siempre y cuando cuenten con 3 aspectos: que sepan navegar, que sepan entender, que tengan buena comprensión lectora. Esto es probablemente la habilidad más importante para los niños. Y finalmente, un problema difícil. Habiendo navegado, habiendo leído y entendido, ¿cómo llegan los niños a una conclusión? ¿Cómo creemos en el resultado? Todos tenemos este motorcito en nuestras cabezas que nos hace dudar. Si leemos algo, yo dudo, no, lo voy a verificar porque no me parece que está bien. O leemos otra información y decimos, obviamente esto es correcto, u otra información y decimos, esto es una locura, no es real. ¿Cómo sucede este mecanismo? ¿Cómo podemos hacer que los niños tengan en sus mentes también este mecanismo? Y es una de las respuestas una respuesta que necesitamos encontrar todavía. Bueno, no voy a pasar mucho tiempo contándoles esto porque ya lo han visto. Tenemos 4 niños por computadora, una persona que gestione, tenemos el grupo de las abuelas, tenemos una instancia de discusión. Se puede cambiar la dinámica de los grupos, pueden también compartir con nuestros grupos y ver qué actividades están haciendo. Ese tipo de entorno es el que se debe establecer, lo mismo que sucedía en las aldeas en las cuales experimenté. Como ya les dije, necesitamos 3 elementos. Bueno, mi primer experimento en cuanto a la comprensión lectora en Uruguay la hice el año pasado, en el 2011. Y lo que noté fue que probablemente debido al hecho que cada niño tiene una computadora, los niños del Uruguay tenían una comprensión lectora de aproximadamente igual o un poquito más elevada a la de Estados Unidos y el Reino Unido, unos leyendo en inglés y otros leyendo en español. Nada nos sugiere que haya otra cosa aparte de las computadoras responsable de esos resultados. Y esto es obvio, si un niño está leyendo todos los días y constantemente, va a mejorar sus resultados. Entonces intentamos medirlo y el día anterior, en una escuela de Colonia hice una prueba. Es algo que yo quería hacer hacía mucho tiempo. Y supongamos que un niño tiene un nivel de lectura 2. Si le damos un documento de nivel 4, bueno, no va a entender. Pero si tomamos 4 niños que leen a un nivel 2 y les damos un documento a nivel 4, bueno, puede ser que entiendan un poquito más. Lo que yo quería ver era qué sucedía si yo les doy un texto 2 niveles más alto y una computadora. Y eso es lo que hicimos en Colonia. Tomé el peor grupo de esa escuela. Los docentes me decían, no, por favor, ¿cómo le van a dar este grupo al profesor? Porque son los peores de la escuela. Bueno, yo les entregué un documento en inglés, una historia de fantasmas muy complicada, un documento muy duplicado. Y les dije que íbamos a hacer un experimento muy difícil y dependía del resultado que obtuviéramos en Colonia, iba a cambiar cómo leen los niños en el mundo entero. O sea que eso captó su atención y me decían que vamos a hacer un experimento. Bueno, entonces los agrupé de a 4, una computadora por grupo, y por todo me preguntaban por qué. Yo les dije que era una historia muy larga, así que bueno, que iban a usar una computadora. Les asigné la tarea, es una prueba de comprensión lectora en inglés, y en 20 minutos la terminaron. Y todo estaba bien, no la corregí completamente, pero lo que pude ver es que todas las respuestas estaban bien. ¿Cómo pudieron completar una tarea que era 2 niveles mayor a su nivel en inglés y cómo pudieron completarla la tarea? Tengo un pequeño video que no está en realidad funcionando, así que no se los voy a mostrar, pero les voy a decir que sí lo hicieron. Y no solamente eso, sino que me complace decirle que cuando les pregunté la opinión acerca del experimento, me dijeron, tú sos el mejor profesor que hemos tenido. Y yo en realidad, ¿qué hice? Nada, básicamente me senté ahí con ellos.
Por lo tanto, tenemos algunas preguntas aquí que todos deberíamos discutir. ¿Cómo examinamos o evaluamos a un alumno que está siempre conectado? Se conectan con sus teléfonos inteligentes. ¿Y qué pasa cuando vienen a la escuela? Le decimos, no los traigas al aula, apagalo, por ejemplo. Sabemos de esta historia que hablamos de la desmaterialización, que estos aparatitos se van a desaparecer y van a ser más baratos y más baratos cada vez hasta que desaparezcan. ¿A dónde van? No sé, en nuestra cabeza, en nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer cuando esto suceda? ¿Le vamos a pedir a los niños que pasen a través de un escáner cada vez que ingresan a la escuela? Esto es imposible. Debemos comprender e integrar la Internet a nuestro sistema de evaluación. Y no podemos decir, espero que ustedes no digan, que si un niño logra llegar a una respuesta a través de la utilización de la Internet, espero que no digamos que el niño está fingiendo, porque como vimos, uno puede ser un muy buen contador. ¿Qué significa el título universitario? Nuevamente, mi ejemplo acerca de ser un contador. Yo pude convertirme en un contador. ¿Por qué debo ir a la universidad y estudiar 3 o 4 años? ¿Qué significa la currícula en un mundo que cambia constantemente? Este último, no sé cuál va a ser su reacción. La matemática, ¿es obsoleta? Yo di hace unos meses un premio a una niña en una escuela de Inglaterra que me pudo decir las 17 tablas de multiplicar. Bueno, le di el premio, le dije a la chica que era muy inteligente, pero le pregunté, ¿cuánto es 17 por 17? Y la chica me dijo, no, esa pregunta no está permitida, es solo hasta 10. Entonces le pregunté, bueno, decime las 23 tablas de multiplicar. No, eso tampoco, me dijo la chica, solo voy hasta la 20. O sea que le pregunté a su maestra, ¿quién creó estas reglas? ¿Es solo hasta 20 tablas y solo multiplicado por 10? ¿Por qué nos detenemos ahí? Y tenemos que pensar que este método viene de hace muchísimos años, donde las niñas iban al mercado con unos pocos pesos en el bolsillo y necesitaban esos números para hacer las cuentas. ¿Cuántas conexiones neuronales se necesita para recordar estas 17 tablas de multiplicar? ¿Y con qué propósito lo hacemos? Si vamos al supermercado, por ejemplo, y vemos a los cajeros, ¿qué hacen ellos? Ellos toman cada objeto, lo escanean, ven el total en la pantalla, le damos el dinero y la máquina les dice automáticamente cuánto cambio nos tienen que dar y abren automáticamente el cajón. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de estos cajeros saben matemáticas y cuántos no? Es imposible darnos cuenta. O sea que podemos decir que la matemática es obsoleta. Los pilares de la educación son la lectura, la comprensión lectora, la escritura y la matemática. Pero hagan un experimento. Cómprense una máquina del tiempo y vuelvan unos 300 años atrás. Y vuelvan al Montevideo de esa época, a Uruguay. Hablen con un docente y cuéntenle su modo de enseñanza. Y pregúntenle a ella. Ella va a estar muy sorprendida y les va a preguntar, ¿ustedes les enseñan a disparar pistola? Ustedes van a decir, no, eso es un deporte, lo pueden hacer fuera del aula. Les va a preguntar, ¿les enseñan a defenderse con una espada? No, eso también es un deporte fuera de la escuela. ¿Les enseñan a andar a caballo? No, eso es un deporte fuera de la escuela. O sea que esta docente de hace 300 años les va a decir, pero cuando estos niños salgan de la escuela, los van a matar. Y ustedes van a decir, no, el mundo ha cambiado, las cosas ya no suceden así. Y eso es una buena historia. Ahora vuelvan a su máquina del tiempo y vayan hacia el futuro, 100 años, y conozcan a los docentes del futuro en Montevideo y cuéntenles qué hacen ustedes hoy en día y ella no lo va a poder creer. Les va a decir, ¿ustedes le enseñan matemática a sus alumnos? Es posible que esto suceda. O sea, la ausencia de un docente ¿es considerada una herramienta pedagógica? Yo vi esto suceder muchas veces, es algo muy poderoso. Cada vez que un docente dice, bueno, me voy, lo único que se necesita es que no se olvide de volver. ¿Se van a desmaterializar las instituciones? Bueno,
es difícil imaginar esto para nosotros. Cuando yo visito Harvard y veo estos grandes edificios con grandes halls, auditorios y bibliotecas, yo pienso en mi máquina del tiempo. ¿Podrá ser que quizás en unos 50 años vayamos y por supuesto que el edificio va a estar ahí todavía y la gente va a pagar unos 10 pesos por entrar y tenemos una guía y lo vamos a seguir a través de estos edificios y vamos a pensar, bueno, así aprendía la gente hace 50 años y esto es posible que suceda. ¿Qué es lo que harán los docentes en el futuro? ¿Saben algo que la Internet no puede hacer? No puede formular preguntas. Sí tiene las respuestas, pero no puede formular la pregunta. Esta tarde estábamos discutiendo acerca de esta habilidad que nosotros tenemos de formular una pregunta. ¿Se puede enseñar? ¿Es esa la habilidad que va a necesitar el docente? Porque si lo hacemos correctamente, podemos interesar a un niño en básicamente cualquier materia. Uno de mis amigos en Inglaterra me dijo, tengo un tema que realmente no encuentro la forma de que funcione. Y le pregunté qué era y ella me dijo el aluminio. Es la cosa más aburrida del planeta. No puedo pensar en una pregunta interesante acerca del aluminio. Entonces yo le dije, bueno, déjame pensar a mí. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común los rubíes, las esmeraldas y los aviones? Bueno, los niños de 10 años se mostraron interesados enseguida. Y 20 minutos después realmente llegaron a la respuesta, el aluminio. O sea que depende de nuestra habilidad de formular una pregunta. Debemos pensar en esto y debemos pensar cómo utilizarla para la enseñanza. Y finalmente tengo una gran pregunta. ¿El saber es obsoleto? Esto es parte de nuestra humanidad básica. Somos Homo sapiens, es lo que nos distingue de otras especies animales. Pero ¿todavía es necesario? Cuando queremos aprender algo, y esto lo dijo una niña de 12 años, cuando yo quiero saber algo, lo puedo encontrar en 5 minutos. Puedo encontrar esta respuesta. Otra niñita me dijo, lo que la señora Crowley hizo en clase y nos dijo en 15 minutos, yo lo podría haber googleado y lo podría haber encontrado en 10 minutos. Así que debemos considerar y analizar esto. ¿El saber es obsoleto? Y en la respuesta a esta pregunta, yo creo que aquí vamos a encontrar el futuro de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias.